iniciar. Antes de eso les daré unas indicaciones generales antes de empezar la conferencia. En unos 3 minutos vamos a iniciar. Bueno, buenos días de nuevo a las personas participantes. La Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional les da la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa titulada Propuesta al Estado de Costa Rica para la generación de ingresos en el marco de la coyuntura sanitaria por la COVID-19. Esta conferencia es convocada por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional. Mi nombre es Maribel Quiros Jara, soy la directora de la Oficina de Comunicación y les voy a acompañar en el chat durante toda la conferencia. En el chat les vamos a colocar la información sobre la conferencia y las calidades de las personas participantes en el panel. Les agradeceremos por favor a quienes acaban de ingresar que por favor anoten su nombre, el medio al que pertenecen, el correo electrónico y el teléfono en el chat, de manera que les podamos enviar la información de la conferencia al finalizar. También les agradeceremos mantener cámara y micrófonos apagados durante toda la conferencia, puesto que a solicitud de varios medios esta está siendo grabada para usos periodísticos, entonces necesitamos pues que se mantenga la mejor calidad posible.
Esta conferencia también está siendo transmitida por Facebook Live en los perfiles de Una Comunica de la Oficina de Comunicación y Una Costa Rica de la Universidad Nacional. Cualquier pregunta que tengan la pueden formular al final. Pueden solicitar la palabra a través del chat, pueden formular la pregunta en el chat si así lo desean, o también pueden hacer la pregunta de manera verbal activando el micrófono cuando se les indica. Muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio. El mensaje de bienvenida nos lo brindará el señor Tomás Marino Herrera, quien es el presidente del Consejo Universitario de la Universidad Nacional. Bienvenido, don Tomás. Buenos días a todos los medios de comunicación nacional e internacional, tanto digital como escrito, y buenos días a los señoras y señores periodistas. Hoy la Universidad Nacional presenta una propuesta al Estado de Costa Rica para la generación de fuentes de ingreso económico en el marco de la coyuntura económica sanitaria COVID-19. Pero ante esta propuesta es claro que el país le urge una reactivación de la economía. Esta iniciativa nace de una solicitud que hace el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, máximo órgano colegiado de la institución, a la Rectoría, basándose siempre en los principios, valores y fines que sustentan nuestra vida universitaria. El acuerdo que este Consejo Universitario envíe al señor Rector dice que convoque a un grupo de personas académicas y funcionarios que por sus conocimientos puedan aportar a la construcción de una propuesta institucional que permita al Estado costarricense generar ingresos frescos provenientes de aquellos sectores que por su condición socioeconómica pueden contribuir mediante impuestos al mejoramiento de los recursos disponibles por el Estado para realizar sus actividades en beneficio del conjunto de la sociedad costarricense. La Rectoría de la Universidad Nacional, acatando este acuerdo, forma un grupo interdisciplinario de compañeros y compañeras de la Universidad Nacional y ellos forman la Comisión de Alternativas Económicas. En este momento, la compañera, la máster Roxana Morales Ramos, economista y actual vicerrectora de Administración, es la vocera de esta comisión. Y el PhD Olman Segura Bonilla, economista y director del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional, también expondrá aquí. Pero no solo ellos, también están los compañeros de la Universidad Nacional. Forman parte de esta comisión el señor Marco Otoya Chavarría, docente del CIMPE, el señor Álvaro Martín Parada, economista y vicerrector de Extensión, Ángel Ortega, director de la Escuela de Planificación y Promoción Social, Gonzalo Ramírez, académico de la dicha escuela, Esteban Araya Salazar, es economista y miembro del Consejo Universitario de la Universidad Nacional. Además, don Rafael Evelio Granados, es economista y director de la Escuela de Ciencias Agrarias. Esteban Picado Sandí, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Alberto Rojas es un asesor de la Rectoría Adjunta. Y Efraín Cavallini, ex asesor de comunicación. Además, lo coordinaba esta comisión el máster Daniel Rueda, ex vicerrector de investigación. Este grupo de profesionales genera la propuesta al Estado de Costa Rica para la generación de ingresos y por ende la reactivación de la economía, pero basados en los principios básicos que sustentan las alternativas económicas de corto y mediano plazo, que coinciden plenamente con los principios, valores y fines de la Universidad Nacional. Estos son la solidaridad, equidad y justicia social, que responde a muchos de los programas que la Universidad Nacional ha implementado en esta pandemia. Permanentemente promueve la defensa de la integridad de las instituciones del Estado, que son clave para el funcionamiento del Estado Social de Derecho, la defensa y promoción del empleo y además la política fiscal como instrumento de política económica y social, y la protección de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, sabemos que un ajuste
en este tiempo de pandemia tiene una afectación a la calidad de vida de todos los ciudadanos de este país. Los gobernantes de turno de las últimas administraciones deberían asumir su cuota de responsabilidad de las decisiones tomadas por el desmejoramiento de la economía y por ende todo esto ha contribuido a más pobreza y por ende más desempleo y bajos indicadores económicos. Es importante tomar medidas que minimicen el impacto que ha causado la no muy buena administraciones anteriores. La propuesta de esta Comisión de Alternativas Económicas fue remitida a la Presidencia de la República el 20 de agosto del 2020 y recibida en la Presidencia el 21 de agosto a las 12:51. Por ende, entonces vamos a seguir con los compañeros expositores, doña Roxana Morales y el doctor Olman Segura Vargas en su intervención. Gracias. Muchas gracias, don Tomás Marino, presidente del Consejo Universitario de la Universidad Nacional. Escucharemos ahora la propuesta a cargo de los panelistas designados, quienes son Roxana Morales Ramos, quien es economista, máster en Economía del Desarrollo con énfasis en gestión macroeconómica y políticas públicas, y quien actualmente labora como vicerrectora de Administración de la Universidad Nacional, puesto que asumió tras ser académica de la Escuela de Economía de la UNA y donde se desempeñó como coordinadora del Observatorio Económico y Social y editora en jefe de la revista Economía y Sociedad. Además, la acompañará en la exposición el doctor Olman Segura Bonilla, quien es bachiller en Ciencias Políticas y Economía de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Tiene una maestría en Economía de América Latina de la Universidad de Londres, Inglaterra, y es PhD en Economía de la Innovación de la Universidad de Aalborg, Dinamarca. Don Olman es el rector de la Universidad Nacional y también fungió como presidente del INE y como ministro de Trabajo y Seguridad Social. Adelante, Roxana y don Olman. Muy buenos días a todos y a todas y muchas gracias por acompañarnos en esta actividad. Como mencionó don Tomás, bueno, este es un trabajo que se realizó en conjunto con varios académicos y académicas de la universidad y reunió un conjunto de propuestas que se venían generando en diferentes instancias. En esta ocasión vamos a exponer el contexto económico y social del país de manera general y las propuestas de fuentes de ingreso que hemos estado nosotros analizando para poder hacerle frente a las necesidades que tiene ahorita el gobierno en medio de esta crisis económica y social, ¿verdad? Además de la crisis sanitaria generada por la pandemia. Sin embargo, antes de iniciar, para nosotros es sumamente importante señalar que para poder tener efectos positivos o los efectos esperados de la generación o la implementación de nuevos impuestos, es necesaria una reactivación económica. Y esta reactivación tiene que estar articulada tanto en lo económico, laboral y en lo fiscal. También esta propuesta debe ser participativa y fundamentada en los principios, como hemos venido señalando, de justicia social, de sustentabilidad y de progresividad. La Universidad Nacional puede poner a disposición del país un conjunto de personas académicas, profesionales con altas cualidades, con altos niveles de especialización, que puedan contribuir en la elaboración de tal propuesta de reactivación integral. ¿Por qué mencionamos esto? El día de hoy vamos a solamente a exponer algunas fuentes de ingreso y prácticamente tienen que ver con nuevas cargas impositivas o con ajustes en gastos o en este caso algunas fuentes alternativas de ingreso que no tienen necesariamente que ver con más impuestos. Sin embargo, es necesario que el país antes piense seriamente en una propuesta de reactivación que genere las reformas estructurales que requiere también el sistema tributario. Para nosotros es importante también avanzar a un sistema de renta global. ¿Qué significa? Que todas las personas paguen un nivel o una tasa impositiva similar independientemente de la fuente de ingresos. Actualmente tenemos una dispersión muy alta, las personas asalariadas prácticamente se le deduce directo en la fuente. Hay muchas empresas que tienen
o personas que tienen fuentes de ingreso a través de sus rentas en empresas y posiblemente estén tributando de una forma diferenciada que las que lo hacen las personas asalariadas o pensionadas. Es decir, lo que debería generar es un impuesto, una carga impositiva de manera que las personas paguen similar independientemente de sus fuentes de ingresos, ya sea por salarios, por rentas, incluso por las inversiones que hacen en títulos, valores, inversiones de capital, entre otros. También se requiere entonces una hoja de ruta, al establecer esta hoja de ruta que posibilite estabilizar la economía en este momento y a partir de ello alcanzar también la reactivación, en este caso mediante una distribución eficiente de los beneficios del crecimiento y del desarrollo. Nosotros creemos que no podemos volver a la normalidad que teníamos antes. Nosotros venimos de una sociedad, una economía muy desigual, donde hay una alta concentración de la renta, de los ingresos, hay un bajo nivel de desarrollo y de oportunidades en zonas y regiones alejadas del Valle Central o incluso dentro del Valle Central hay regiones también o zonas que están, por decirlo así, con un nivel de desarrollo muy bajo. Entonces necesitamos una estrategia de reactivación no solamente a nivel macro, sino también que considere las desigualdades territoriales. Igualmente, esta estrategia de reactivación y generación de empleo debe atender las poblaciones más vulnerables del país. En este caso, como lo vamos a ver, particularmente las mujeres son las que han venido siendo muchísimo más afectadas en todos los niveles dentro del mercado laboral y asimismo los jóvenes en el país y el desempleo en las regiones es muchísimo más alta que en el Valle Central. Entonces, antes de empezar con estas propuestas, sí queríamos dejar claro que se requiere de esta reactivación económica. Una verdadera reactivación sería la mejor fuente de ingresos del Estado. No podemos pretender imponer más impuestos solamente sin pensar en una reactivación. Los ingresos adicionales, lejos de generar ingresos frescos, más bien podrían generar mucho más complicaciones. Entonces, es necesaria tener paralela a esta propuesta de reactivación y como mencionamos, la Universidad Nacional tiene mucho personal y académicos especializados que pueden contribuir en esta labor y es en este momento, y como mencionó don Tomás, que la ponemos a disposición también del Estado. En el contexto económico y social, bueno, ya hemos observado la paralización de muchas actividades productivas, tanto en Costa Rica como alrededor del mundo. Esto ha generado también una pérdida importante del aparato productivo nacional. Muchas empresas se han visto obligadas a cerrar sus negocios, tanto por las posibilidades económicas como por las bajas ventas también o las restricciones que se han impuesto en los diferentes estados. Esto ha generado una pérdida importante de ingresos, no solamente para las empresas, sino también para los hogares, porque estos hogares también dependen de los empleos que se han venido perdiendo y además una parte importante de la afectación en este momento en Costa Rica se está dando sobre aquellas personas que laboran o laboraban dentro de la informalidad. Entonces también no solamente por empleos asalariados, sino por las capacidades de generar ingresos propios a través de empleos en el país. También ha habido un impacto importante en el comercio internacional, una caída drástica en el consumo y por eso hablamos también que esta crisis ha generado un shock de oferta y un shock de demanda simultáneamente. Por un lado, tenemos la paralización de actividades que limita la oferta de algunos productos y ahora también, como tenemos una economía, un mundo tan globalizado, la paralización de algunas actividades en ciertos países limita también la producción de otros bienes y servicios en otros países. Y además, en el tema de la demanda también, las personas con la afectación que han tenido en sus ingresos han reducido la demanda de bienes y servicios, además por la caída importante de sus ingresos, la incertidumbre que ha generado la crisis también hace que muchas personas se decidan a no gastar más y bueno, esto dificulta un poco la reactivación de la economía. Y sabemos también que esta situación de pandemia aún no acaba, tenemos todavía muchos meses por delante y como se ha dicho, tenemos que aprender también a convivir en medio de esta pandemia hasta tanto no se tenga una vacuna. Y bueno, entonces estas limitaciones en la economía y esta caída en el crecimiento económico ha generado un dramático impacto en el mercado laboral, como mencionaba, donde ha habido un incremento sustantivo en la tasa de desempleo y en el subempleo en el país. Además, a nivel mundial, se estima la mayor caída de la economía mundial, ¿verdad? En menos 4,9% según las estimaciones que había realizado el Fondo Monetario Internacional,
publicadas en junio. Además, nuestros principales socios comerciales, en este caso Estados Unidos, con una caída del 8% y América Latina cercana al 9%. En términos sociales, ¿verdad? Es importante señalar que en estudios de la CEPAL estiman un crecimiento importante en la pobreza en este año para Costa Rica de alrededor de 5 puntos porcentuales, ¿verdad? Que tiene que ver con un aumento en la pobreza y en la pobreza extrema producto de la caída de ingresos. En el caso de Costa Rica, el Banco Central ha estimado para 2020 una caída del Producto Interno Bruto Real del 5% y un incremento significativo en la deuda pública como porcentaje del PIB. En el 2019 cerró en 58,5% y se estima que para este año podría cerrar en alrededor del 70,2%. Y para 2022 posiblemente sea un poco mayor. Y el déficit fiscal se estima también que cierre en un menos 9,3%. Algunas instituciones y algunas personas han manifestado que este déficit podría ser incluso mayor y llegar a cerca del 11% este año, lo que sin duda afecta significativamente los ingresos del Estado, tanto por la caída en la actividad económica como por la dificultad también de acceder a diferentes fuentes de financiamiento. Como mencionaba también el tema del impacto sobre el mercado laboral, tenemos un desempleo entre los hombres del 20%, entre las mujeres un 30% y entre los jóvenes un 48%. Adicionalmente, si separamos jóvenes entre jóvenes hombres o mujeres, entre las mujeres están rondando el 57% el nivel de desempleo, lo que significa un efecto significativamente fuerte sobre muchas familias costarricenses. Retos en el país, bueno, entre los principales retos que teníamos incluso antes de la pandemia es la sostenibilidad financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social y los sistemas de pensiones. Esta crisis y la caída fuerte en el empleo está afectando de manera importante los ingresos de estos dos sistemas de seguridad social. Además, es necesario reducir el desempleo y la informalidad. Desde antes de la crisis teníamos que casi 1 de cada 2 personas estaban laborando en la informalidad en el país, con un incremento significativo también en el subempleo. Y esto tiene que ver también con una mejora en la calidad del empleo. No se trata nada más de generar nuevos puestos de trabajo, sino asegurarnos que estos puestos de trabajo sean dignos y además que generen los recursos necesarios para estas familias que necesitan atender sus necesidades básicas. Adicionalmente, se requiere la reducción en la pobreza. Ya sabemos que este año posiblemente vaya a incrementarse, según estas estimaciones de la CEPAL, pero además para los próximos años también se requiere una estrategia para aminorar el impacto que está teniendo esta crisis sobre estas familias de más bajos recursos y además reducir o, si es posible, eliminar todas las formas de desigualdad. Me refiero a desigualdades tanto en el de género, desigualdades territoriales, regionales, ¿verdad? De desarrollo a lo interno del país. También la menor dependencia energética del petróleo y sus derivados, que también ha venido aportando de forma activa a la Universidad Nacional, y mayor aprovechamiento de energías renovables, el fortalecimiento del sector agrícola, que se requiere que sea más productivo y competitivo, y esto relacionado también con el tema de la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, ya para entrar en las propuestas, serían las nuevas fuentes de ingreso para el gobierno de la República, una visión progresiva. Esto es importante señalarlo. Las medidas que estamos planteando acá son de corte progresivo, es decir, van o permitirían gravar aquellos ingresos de las personas que tienen más capacidad de pago, es decir, que pague más el que más puede. Y también señalando que hay algunas medidas que se han planteado en los últimos días que quizás sean muy similares a las que estamos planteando nosotros, pero las nuestras son más progresivas en el sentido en que el gravamen exonera algunas fuentes de ingreso más bajas o se generan impuestos o tasas impositivas más altas para los ingresos más altos. En este caso, el primer punto es la modificación al impuesto sobre la renta. En este caso tenemos el impuesto concerniente a los ingresos de las personas físicas y las personas profesionales liberales. En el caso de las personas físicas, estamos hablando de asalariados o personas que están pensionadas. Y en el caso de profesionales liberales con actividad lucrativa, lo que se está planteando es incrementar un tramo en el impuesto de renta que obligue a pagar un 30% aquellos ingresos mayores
a 25 millones de colones. Actualmente el impuesto está en 25% para ingresos mayores a 4 millones de colones. Entonces lo que proponemos es incrementar un tramo para que paguen más aquellas rentas superiores a 25 millones de colones. En el caso del impuesto a las personas físicas, que tiene que ver con personas asalariadas y con personas pensionadas, lo que se propone es incrementar 2 tramos del impuesto sobre la renta. ¿Cuáles serían? Acá vemos un ejemplo de cuánto se paga actualmente un salario de 5 millones por mes en el impuesto sobre la renta. Tenemos 4 tramos que van desde el 10% hasta el 25%. Lo que estamos proponiendo es el tramo 3 y 4, incrementarlos en 5 puntos porcentuales cada uno. En el impuesto actual, una persona con este salario 5 millones estaría pagando 779,000 colones con 950 en el impuesto de renta, y en la propuesta, incrementando el tramo 3 a un 25% y el tramo 4 a un 30%, estaría pagando 921,800 colones, es decir, una diferencia de 141,850. Este es el monto adicional que estaría aportando por mes esta persona con un salario de 5 millones. Si la persona tiene 3 millones de salario, pues el aporte adicional sería 41,850 colones por mes. Y esta propuesta lo que indica es que los salarios se verían afectados solamente los que son mayores a 2,163,000 colones mensuales. Además, esta propuesta se establece por un periodo de tiempo definido, que en este caso estamos planteando 12 meses, para poder obtener algunos recursos frescos adicionales del gobierno. Esta propuesta también surgió como necesidad alternativa de otros que se estaban proponiendo, donde se establecían impuestos paralelos al impuesto de renta, y esta propuesta que estamos nosotros haciendo reduciría la posibilidad de roce constitucional al no gravar 2 veces la misma fuente, sino más bien incrementar los 2 últimos tramos del impuesto de renta temporalmente. Adicionalmente, estaríamos planteando un impuesto a las transacciones financieras. Este impuesto sería del 0,3%, pero a diferencia de las propuestas que se han presentado en estos días, sería para montos superiores a 1 millón de colones, que se realicen por cualquier medio del sistema bancario. En este caso, por cada millón de colones se pagarían 3,000 colones. Entonces, como ven, es una propuesta progresiva porque afectaría las transferencias, particularmente de montos mayores, y además se exceptuarían los depósitos de planillas y los retiros en cajeros automáticos, para evitar también el impacto sobre la población de menores ingresos en el país. En el caso del impuesto sobre las rentas y ganancias de capital, se establece por 12 meses también un incremento a las bases o a las tasas impositivas actuales. En el caso de rentas de capital y ganancias de capital, aumentarla del 15 al 18% durante 12 meses. El rendimiento por títulos valores en moneda nacional, también incrementarlo del 8 al 10%. Los títulos emitidos por las cooperativas de ahorro y crédito del 8 al 10%, los excedentes o utilidades pagadas por asociaciones solidaristas, cooperativas u otras de 8 al 10%, manteniendo en este caso la renta por concepto de alquileres en el 15%, y los rendimientos de los ahorros de los asociados de cooperativas y asociaciones en el 8%. En el caso del impuesto a las sucesiones, lo que comúnmente llamamos impuestos a las herencias, estaríamos planteando un impuesto del 10% a aquellas sucesiones mayores a 100 millones de colones. Para mejorar la aplicación del impuesto, para esto es necesario también contar con un sistema, un registro actualizado de valores de la propiedad. En este caso puede ser a través de las valoraciones municipales o de los movimientos de transacciones bancarias y registros de la propiedad. Por otro lado, otra medida que había ya incluso comunicado la Universidad Nacional en meses atrás es el impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, aumentar 0,25 colones por mililitro de cerveza o 0,30 colones por mililitro de otra bebida alcohólica, también de manera temporal por 12 meses. Como ejemplo, una lata de cerveza de 355 mililitros pagaría un impuesto adicional de 88,75 colones. Adicionalmente, sabiendo que hay una serie de leyes que protegen a las zonas francas, lo que aquí nosotros planteamos es una contribución voluntaria, solidaria, del 1% de la renta bruta para aquellas empresas de zonas francas cuyo ingreso sea mayor a los 500 millones de dólares
mensuales o su equivalente en colones. Esta renta bruta se establecería en función de lo indicado en la Ley 7092 del impuesto sobre la renta y sus reformas, y sería por un plazo de 12 meses, es decir, por una única vez se estaría solicitando una contribución voluntaria solidaria a las empresas de zonas francas, en este caso respetando también las leyes que se han creado para su protección. Y bueno, entonces, en resumen, de estas propuestas que nosotros estamos planteando, es importante mencionar que no se puede establecer una sin establecer otra. Me refiero a que no podemos pensar solamente en gravar salarios sin establecer nuevos impuestos o cargas a aquellas empresas o personas que tienen ingresos mayores en el país. Necesitamos también tener un balance en estas medidas, ¿verdad? En este momento estamos planteando una serie de alternativas. Sin embargo, habría que analizar particularmente el impacto que tendría cada una de estas y aminorar el efecto sobre aquellas familias o trabajadores de más bajos recursos. Particularmente, es importante señalar y recordar que para que surta efecto también todas estas medidas necesitamos paralelamente establecer medidas de reactivación en la economía nacional. Don Olman. Vamos a ver, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Perfecto, es que tuve que cambiarme al teléfono porque mi máquina, perdón, mi internet se fregó en la casa, pareciera. Bueno, pero gracias, Roxana. Mire, aquí siguiendo, señoras y señores periodistas y amigos que nos acompañan, como ya lo decía nuestra compañera Roxana, no se trata solamente de pensar en impuestos, porque eso podría dar al traste con el desarrollo de la economía, sino que hay que pensar también en otras fuentes de financiamiento importantes. Por ejemplo, se debe considerar incluso el tema del uso de las reservas monetarias internacionales, que lo consideramos como una opción última, que no estamos recomendando que sea la primera acción que se tome, pero sí es necesario considerar el uso de aproximadamente un 20% de esas reservas, lo cual se estima en aproximadamente 1.600 millones de dólares para poder enfrentar la crisis sanitaria y para poder inyectar recursos y liquidez al mercado local. Pero repito, estamos considerando que eso sería necesario recurrir a esto solamente si fuese una emergencia ya mayor, como en el caso de que tengamos problemas para la negociación con el Fondo Monetario o para la aprobación de algunas diferentes impuestos del paquete dentro de la Asamblea Legislativa. También una opción puede ser la emisión de bonos de emergencia, que podría emitirlos el Ministerio de Hacienda por también un monto aproximado de 1.600 millones de dólares a 3 años plazo y que pueden ser adquiridos por el Banco Central de Costa Rica. Desde luego se tendrían que repagar por parte del ministerio conforme se va mejorando la economía, pero sería una opción también para poder atender la emergencia y la liquidez. Sigamos. Otra fuente de financiamiento es utilizar recursos acumulados que están sin aplicación. Un ejemplo de eso es una deducción de un 30 o un 40% de los recursos de Fonatel, que sería por aproximadamente 61.200 millones de colones o a 81.600 millones. El tema de Fonatel no queríamos tocarlo, sobre todo porque es un recurso que se requiere para el uso y el fortalecimiento de los centros educativos. Sin embargo, se hace necesario ante la emergencia. Eso sí, pedimos que se exija al Fonatel que inicie de inmediato con los proyectos de conexión de banda ancha de los centros educativos. La semana pasada se dio la buena noticia de que esto va a empezar ya casi, y también la compra de equipos para las y los estudiantes a nivel de todo el país. E incluso el monto que se va a invertir son apenas como 90 millones de dólares, lo que significa que todavía quedarían recursos para recurrir a ellos en caso de que fuese necesario. Sigamos. Otras fuentes de financiamiento definitivamente se deben considerar como la eliminación de las exoneraciones.
Ya se ha dicho por varias instituciones, incluida el Ministerio de Hacienda, en el año 2018, que son aproximadamente 5.7% del Producto Interno Bruto. Eso significa 2 billones de colones al año que se exoneran en este país. Entonces, se deben revisar las exoneraciones para identificar cuáles son las que se podrían eliminar o bien reducir a la mitad, y si se redujeran a la mitad, solo eso generaría alrededor de 1 billón de colones. Entonces, sí es importante entrarle a este tema para reducir los impactos de los impuestos más bien y reducir esos cambios. También hay que atender una mejora en la gestión de la deuda pública. Se debe solicitar una moratoria total o parcial en el pago de intereses y amortizaciones de la deuda ante organismos multinacionales. Creemos que se podría hacer a un plazo de 36 meses y hay otros países que lo están haciendo. Por lo tanto, creemos que Costa Rica debería hacer un trabajo en ese sentido de eficiencia diplomática y de negociación. Lo otro es la reestructuración de la deuda pública. Es recomendable realizar un estudio a profundidad sobre la reestructuración de la deuda pública. Recordemos que la deuda pública interna son aproximadamente 48% del total de la deuda. Eso implica que se podría negociar a lo interno del país con las instituciones, los bancos, los fondos de pensiones y otros para realizar una nueva conformación de la deuda, para aumentar los plazos y para reducir sobre todo las tasas de interés que obligan tantísimo al fisco a tener que financiar. Sigamos. También otra fuente de financiamiento es la reducción de la evasión y la elusión fiscal, que no por estar aquí casi de última es de las últimas, sino que es de las primeras que estamos recomendando, porque es necesario realizar los esfuerzos no solamente técnicos extraordinarios para la adquisición de equipo, de modo que se garantice el control y seguimiento más estricto y un monitoreo permanente para reducir la evasión fiscal, sino que también se debe considerar que ese seguimiento y esa trazabilidad de los impuestos se podría mejorar muchísimo si se hace una reforma en el país. Tenemos más de 100 impuestos, hay aproximadamente 5 a 10 que son los que generan más ingresos para todo el Estado costarricense, y debería atenderse eso urgentemente. La Contraloría General de la República dijo también en el año 2018 que se calculaba solo en el impuesto de ventas 650.000 millones de colones de evasión. Esto implica un monto muy, muy importante, casi igual que el de las exoneraciones, y creemos que estos dos, tanto las exoneraciones como la evasión, deben ser elementos fundamentales y no decorativos en un plan de reforma. Sigamos. Y bueno, otro tema que tenemos que considerar muy importante es la gestión y uso transparente de los nuevos ingresos impositivos, porque se necesita generar confianza en las empresas y en general en la población costarricense. Se ha propuesto diferentes modalidades para generar nuevos ingresos que ya hemos planteado, tanto la aplicación impositiva y contribuciones especiales que las planteó Roxana, como la transferencia de recursos sin asignación y otros ahorros que yo les mencioné, la gestión de la deuda pública nacional, tanto externa como interna, y la reducción de la evasión fiscal y las exoneraciones. Entonces, resulta muy conveniente que el gobierno de la República ofrezca a la ciudadanía un reporte especial de lo recaudado y el uso de esos recursos en forma más minuciosa y permanente, que exista un compromiso de transparencia y que no se entienda que el Estado costarricense solamente está con apetito de impuestos, sino que realmente necesita los recursos para poder invertirlos eficientemente. Ya lo decía Roxana al inicio, es importantísimo tomar en cuenta la reactivación económica, y por eso esa también transparencia es clave. Sigamos.
Entonces, en conclusión, independientemente de las negociaciones con el Fondo Monetario o sin él, resulta urgente la reestructuración del Estado costarricense, que incluya una política fiscal que considere un sistema impositivo progresivo, de manera que no afecte a las clases más bajas de ingresos, a la clase trabajadora con los segmentos más bajos y medianos de ingresos. En ese sentido, pues la propuesta que nosotros hacemos es más progresiva que la que ha circulado como original de parte del gobierno, aunque, como ya lo decíamos, en algunos temas sea similar. También se debe garantizar un balance de la aplicación de las medidas y en el equilibrio de ingresos y gastos para el fisco bajo los principios de solidaridad, equidad y justicia social. Creemos que son fundamentales al lado de la progresividad de los impuestos. Y además es urgente la necesidad de llamar a un diálogo. Hemos insistido en forma permanente desde el CIMPE, desde el Centro de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional y también de parte del Observatorio de la Economía, que es urgente la necesidad de llamar a un diálogo con representantes de todos los actores económicos y la búsqueda de soluciones alternativas. No es posible que encontremos esas soluciones simplemente encerrado el gobierno presentando poca apertura al diálogo y a la búsqueda de consensos. Sigamos. En fin, para terminar, lo que hemos propuesto es que las políticas que se deben llevar adelante, que creemos que tienen que pasar por una negociación con el Fondo Monetario Internacional como una opción buena de ingresos para el país a tasas más bajas y a un plazo más largo, y la generación de nuevos ingresos, también debe llevar entonces recortes de gastos, no necesariamente despidos, sino reestructuración y reacomodo de los gastos del país y generar una reactivación económica en donde se genere más empleo en el sector privado y en donde los negocios y las empresas puedan realmente participar activamente. No hay mejor fuente de ingresos para el Estado costarricense que una buena reactivación. Por eso planteamos que esta es una propuesta fiscal con justicia social, solidaria y progresiva. Muchas gracias. Muchas gracias a Roxana Morales y a Olman Segura por su participación. Vamos a proceder con la parte de preguntas y comentarios. Tenemos una primera consulta de Liliana Carranza de Estado Nacional. Adelante, Liliana. Muy buenos días y muchas gracias a todos por la exposición. Son dos consultitas. La primera es si esta propuesta que están planteando hoy varía totalmente de la propuesta que inicialmente habían, digamos, planteado al tema de la crisis que se había presentado, que incluso creo que con don Olman la habíamos discutido en el programa en algún momento en el Estado Nacional. La otra pregunta es, ustedes hablan de renegociación, de solicitud de moratoria total y parcial de la deuda con organismos internacionales, y decía que había varios países que ya lo habían solicitado. ¿Cuáles? Si nos puede precisar algunos de esos países que han estado haciendo esta estrategia. Y creen que eso tendría efecto en términos de percepción de los inversionistas, salir a, digamos, un efecto negativo sobre la estabilidad financiera del país al ir a hacer esa negociación. Gracias. Voy a intervenir yo, si le parece, y Roxana puede complementar. Gracias, Liliana, por la pregunta. En efecto, nosotros desde el Centro Internacional de Política Económica habíamos enviado varias, más bien propuestas desde el 30 de marzo, apenas empezando la pandemia. La diferencia con esta propuesta que presentamos hoy y que fue entregada al gobierno el 21 de agosto es que esta es más complementaria. Aquí, este es el trabajo que han generado un grupo de profesionales
de las escuelas de planificación, de economía, de política económica, etcétera. El grupo de profesionales que ya mencionó don Marino, que designó el Consejo Universitario, y entonces complementa el total de las otras propuestas que habíamos planteado de parte del CIMPE. Así es que no es contradictoria, sino que es complementaria y además es más integradora. Y además consensúa adentro de la universidad, que usted puede imaginarse que desde luego tenemos diferentes puntos de vista, las diferentes personas en diferentes disciplinas. Y por otro lado, el tema de la moratoria total o parcial, bueno, sería muchísimo peor que nosotros pudiésemos llegar a un momento de incumplimiento o de atrasos con el pago del servicio de la deuda o con el cumplimiento de la deuda. Recordemos que tenemos que pagar alrededor de $3,000 millones por año de aquí para adelante, cada uno de los años en obligaciones de deuda. Entonces es importante hacer negociaciones. Argentina ha iniciado varias de estas gestiones y bueno, creo que otros países también, no sé si Roxana tiene fresco cuáles otros, pero en todo caso no sería tampoco, digamos, la primera vez que esto suceda, y como les digo, para su preocupación de si generaría, digamos, un ambiente complicado, bueno, debo insistir que estamos en medio de una pandemia en donde una de las principales fuentes de recursos de Costa Rica ha sido por años ya el turismo, y está prácticamente cerrado al tener cerrados los aeropuertos y otras formas de visitación. Tiene la palabra Luis Diego Marín de Colombia. Adelante. Gracias, buenos días. Una consulta, doña Roxana. Es que no me quedó muy claro lo del tema del impuesto a la renta. También se trata de una sobretasa y... No escucho. No se escucha. Hola, hola, ahí. Sí, no se escucha. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Sí, se le escucha muy bajito. Del impuesto sobre la renta, mencionaba. Sí, por favor, que si me puede volver a explicar lo del impuesto sobre la renta, es que no me queda claro. También se trata de una sobretasa, pero entiendo que los márgenes es lo que cambia. ¿Es así? Sí, efectivamente, lo que estamos planteando es, en la propuesta es incrementar el porcentaje con que se grava el estrato 3 y 4 del impuesto sobre la renta, que es más o menos superior a 2.100.000 colones. Entonces sería una sobretasa, digamos, pasar de un 20 a un 25 y de un 25 a un 30. Esto en el caso de la renta de las personas físicas, en este caso sería asalariados o pensionados. Y en el caso del impuesto sobre la renta a personas, a profesionales liberales con actividad lucrativa, lo que se propone es establecer un nuevo tramo del impuesto, ¿verdad? En este caso sería superiores a 30 millones de colones anuales, que se establecería, perdón, a 25 millones de colones anuales, se establecería un impuesto del 30%, es decir, incrementar a un tramo más para aquellas personas que tengan rentas más altas. Perdón, y agregaría yo que aquí queda claro que de parte de la universidad estamos pensando en que realmente hay que subir el espacio de personas que continúen pagando la misma renta que están pagando actualmente, hasta ¿cuánto fue, Roxana? 1.200.000 y resto de 1.000 colones, que es el tracto 2. Creemos que la población costarricense, especialmente la clase baja, digamos la clase de bajos ingresos y medios, está muy endeudada, y no va a ser posible que las personas puedan pagar más impuestos. Por lo tanto, empezamos a modificar ese rubro en un ingreso muchísimo más alto. Tiene la palabra la periodista Christine Jenkins. Adelante. Buenos días.
les tenía dos preguntas. Quería preguntarles acerca del acercamiento que han tenido con el gobierno, si han discutido estas propuestas con don Elian, el ministro de Hacienda, o con otros funcionarios recientemente, o si tienen planes para discutirlas, digamos, reuniones a futuro. Y también les quería preguntar si, algo que no me quedó claro es si en opinión de la UNA sería conveniente seguir persiguiendo un acuerdo con el Fondo Monetario, dado como que ustedes en algún momento de la propuesta mencionan como la alternativa de que el Banco Central financie Hacienda en caso de que no fuera posible lograr un acuerdo. Muchas gracias, Christine. Bueno, con respecto a la propuesta que hemos presentado al gobierno, bueno, en diferentes instancias, tanto instancias de la universidad, de Escuela de Economía, ¿verdad?, del Observatorio Económico Social, el SIMPE, entre otros, hemos tenido la oportunidad de presentar alternativas como esta al gobierno. De hecho, esta propuesta también fue presentada en las consultas que realizó el gobierno hace pocos días. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos una reunión formal ni acciones concretas para presentar estos documentos. Sin embargo, además de esta presentación, tenemos un documento más amplio, un poco más explicativo, que estaríamos remitiendo también a la Asamblea Legislativa. Con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es importante mencionar algunos temas. Bueno, dentro de este acuerdo se está planeando, ¿verdad?, alrededor de 1.700 millones de dólares para los próximos 3 años. Sin embargo, en los próximos 3, 4 años en el país hay vencimientos de deuda cercanos a 11.000 millones de dólares. O sea, esta propuesta es un avance para poder acceder a nuevas y adicionales fuentes de financiamiento, porque además de estos vencimientos de deuda, tenemos para este año, ¿verdad?, como se ha mencionado, un déficit del 9% del PIB, y para el otro año cercano al 8% del PIB. Es decir, además de financiar los vencimientos de deuda que tenemos que pagar, tenemos que financiar los faltantes de recursos que tenemos por el déficit. Y si además el déficit es más alto de lo que se había estimado, como algunos lo han mencionado, que podría estar cercano incluso al 11%, pues requerimos más recursos. Entonces, en este sentido, nosotros creemos que esta negociación con el fondo, la fuente de ingresos a través de un crédito con el fondo, es positivo en el sentido que nos permite tener recursos frescos a más largo plazo y a menores tasas de interés. Sin embargo, no es suficiente este crédito para hacer frente a todas las necesidades que tiene el país. Por eso creemos que se necesita un acuerdo, pero más que el acuerdo necesitamos nosotros tener credibilidad, tomar las acciones necesarias que permitan la sostenibilidad financiera del país y de esta forma poder acceder a nuevas fuentes de financiamiento, ¿verdad? Porque como mencionaba, no es solamente el crédito como el fondo, vamos a requerir salir al mercado, tanto nacional o con autorización de la Asamblea, al mercado internacional, a buscar recursos para financiar las necesidades de los próximos meses y de los próximos años. Perfecto, muchas gracias. Sí, tal vez debería insistir en responderle a la señorita periodista que lamentablemente lo único que hemos tenido en contacto directo con el gobierno fueron los 5 minutos que nos dieron para presentar en el diálogo escucha y propone solamente. Gracias. Ay, perdón, disculpe, una última pregunta que les quería hacer. Mencionan ese balance que hay que lograr entre las medidas de impuesto y gasto. No sé si pueden resumir las propuestas para recortar gasto, que la pura verdad no las tengo como tan claras. Sí, bueno, en la propuesta nosotros nos hemos concentrado en las fuentes de ingreso, ¿verdad? Como mencionaba, este es un trabajo que se realizó desde varias personas de diferentes instancias de la universidad, que lo que buscamos es llegar a un consenso a raíz de las diferentes propuestas que habían surgido por diferentes grupos. Y bueno, esta es, digamos, la propuesta que tenemos. Sin embargo, lo que mencionamos es que hay que tener claro que no solamente necesitamos ingresos, ¿verdad? Necesitamos ingresos frescos, sino también necesitamos hacer ajustes en el gasto público. Hay una necesidad importante, ya hay muchas medidas que se han mencionado, ¿verdad? El tema
de alquileres, el tema de reestructuración también o redefinición de pluses salariales, de gastos en viajes, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, tampoco va a ser suficiente. Hay una necesidad también de reestructuración del Estado. Ahí se ha planteado también la necesidad de unificar algunas instituciones que permitan ser mucho más eficientes y también reducir el gasto. Entonces, en realidad hay una serie de medidas que el día de hoy no las estamos planteando de forma concreta. Lo que nosotros estamos mencionando es que ocupamos medidas de ingreso que tienen que ser progresivas, que tienen que afectar a los sectores que más capacidad de pago tienen, que tienen que ser solidarias y tienen que ser también equitativas. No es posible que se grave solo a un grupo de la población. Todos tendríamos que aportar a esta crisis para poder solventar esas necesidades y además mantener las transferencias a las familias que no están pudiendo atender sus necesidades básicas, pero paralelo a esto necesitamos controlar el gasto y además la estrategia de reactivación económica. Sin una reactivación podemos tener más impuestos, pero no vamos a recaudar más. La mejor estrategia, como hemos mencionado, de generar ingresos es reactivar la economía. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra persona que desea hacer alguna pregunta o comentario? Adelante. Sí, una más, tal vez para cerrar, a doña Roxana y a don Olman. ¿Cómo calificaría la propuesta que está puesta sobre la mesa, la que puso el gobierno y la que según el Banco Central ahora tienen que negociar en la Asamblea Legislativa? Bueno, yo opino que es una propuesta que, como ya se ha planteado, no tiene un buen balance. Además, ha sido presentada de una manera bastante inconsulta, a pesar de que se planteó este diálogo, pero que no fue, digamos, suficiente ni tampoco el más productivo. Pero bueno, es con lo que se arranca. Yo creo que el gobierno tiene que, y estaría seguramente muy claro en que era imposible que esa propuesta fuese la que le fuera a aprobar la Asamblea Legislativa. A mí lo que me preocupa es que si el gobierno no llama a un diálogo, y por eso insistimos en esta presentación, si el gobierno no llama a las diferentes representantes de los actores económicos y sociales del país, estoy hablando de las cámaras empresariales, de los sindicatos, de los partidos políticos, de la academia, los diferentes grupos de la sociedad, a sentarse, digamos, a dialogar y a buscar alternativas, pues entonces la propuesta, y sigue insistiendo en una misma propuesta, entonces, bueno, no va a ser posible, no creo que sea posible que la Asamblea Legislativa se lo apruebe. Yo veo que las fuerzas de la Asamblea Legislativa ya están planteándose muy cerradas y digamos que polarizadas, y es lo menos que quisiéramos. Nosotros por eso presentamos esto hoy públicamente, aunque ya lo enviamos al gobierno desde hace meses, porque creemos en la necesidad de un diálogo, en la necesidad de buscar alternativas y en que, bueno, en que asumimos que la propuesta que puso el gobierno era para empezar a negociar, pero a negociar en serio. Y no solamente a que presenten 5 minutos a través de la plataforma virtual. Tal vez adicionar que, bueno, esta propuesta que ha presentado el gobierno tampoco es completa, ¿verdad? Tenemos un documento y una serie de ideas, pero no podemos ahorita analizar a profundidad el carácter progresivo o regresivo que tienen algunas de estas políticas. En alguna es claramente la regresividad, ¿verdad? Incluso hemos planteado que algunos impuestos hasta son groseros, por ejemplo, el tema del impuesto a la propiedad, donde estaría gravando incluso a las familias que tienen más bajos ingresos y que además para pagar sus propiedades están endeudadas. Entonces, en este caso, creeríamos que debería ser una propuesta que tenga un carácter mucho más progresivo. Incluso los impuestos que se están planteando para salarios de 850,000 colones tampoco es de recibo. Es decir, tenemos una situación complicada a nivel de país y además muchas de estas familias que pareciera que tienen ingresos altos tienen muchos dependientes, tienen familias que están dependiendo de estas personas que han perdido sus trabajos también. Entonces es importante por lo menos darle
no afectar a los grupos de clases medias y clases bajas. Lo mismo planteamos nosotros con respecto al impuesto a las transacciones, ¿verdad? Nosotros planteamos el mismo 0,3%, pero a montos superiores a 1 millón de colones. No podemos nosotros seguir grabando o grabar a las personas de más bajos ingresos que día a día tienen que realizar sus transacciones para hacer sus compras diarias o incluso para hacer los pagos básicos. Entonces, en la propuesta que presenta el gobierno, en un documento que tienen publicado, no hay claridad sobre la especificidad de esas propuestas. Algunas ya de por sí son regresivas y entonces ahí es donde habría que entrar a analizar para hacer ese balance sin cargar a las clases medias y bajas, como se está planteando, donde se le va a aplicar un impuesto sobre la renta, es decir, le va a quitar ingresos, se le va a aplicar impuesto a las transacciones, impuestos a las propiedades, u otros impuestos adicionales que reducen su capacidad de consumo, es decir, su poder adquisitivo, y entonces habría que hacer un balance, ¿verdad? Y tratar de minorar el impacto sobre estas familias de bajos recursos en el país, o incluso de la clase media que de por sí en las últimas décadas ha sido sumamente golpeada, ¿verdad? Que a veces la clase media tiene algunos activos, pero la mayoría los debe, ¿verdad? Y endeudados a tasas de interés sumamente elevadas en el país, y entonces también eso afecta su capacidad adquisitiva. ¿Alguna otra pregunta o comentario de la prensa? Sí, gracias. Bueno, levanté la mano, pero seguro no se vio el reporte. Quería consultarle con respecto a la contribución voluntaria, doña Roxana, en el tema de zonas francas en específico. ¿Cómo se haría esta reducción del 1% sobre la renta bruta, verdad? Y la otra consulta sería con respecto al tema del marchamo, que veo que no lo tocaron. Las propuestas, hay 3 propuestas en la Asamblea Legislativa que hablan de una reducción del 50% del marchamo. ¿Es esta medida conveniente, digamos, tomando en cuenta cómo están las finanzas públicas en este momento, verdad? Y una reducción en los ingresos del gobierno. Y la otra consulta es que, bueno, tenemos 20 años hablando de reforma del Estado. Ustedes sí acotan este tema, pero bueno, por ejemplo, en una comparecencia hace unos días de don Jorge, de don Jorge del Estado de la Nación, él decía que casi todo el mundo habla de reforma del Estado, pero no saben ni cuál es la política o qué es lo que se debe de hacer. ¿Cuál es la visión de reforma del Estado que debería tener la Universidad Nacional? Muchas gracias. Tatiana, de AM Prensa. Si quiere voy a empezar yo, y porque fueron varias preguntas, fue un combo, ese paquete. Entonces, me voy a referir al marchamo, y le voy a decir que es mi posición personal, que he discutido con algunos compañeros del SIMPE, y que el tema del marchamo no fue discutido en el paquete que les estamos presentando hoy. Sin embargo, dado que usted lo menciona, pues yo lo voy a decir que desde nuestro punto de vista, o desde mi punto de vista, es un problema. Yo creo que no es conveniente una reducción de, por ejemplo, esta carga al marchamo en este momento, porque va a afectar de nuevo las finanzas públicas. O sea, si no hay una fuente que lo sustituya, entonces más bien lo que va a hacer es aumentar el hueco que tenemos fiscal. Además, tendría varios efectos, no solamente el efecto de afectación en lo fiscal, sino que probablemente entiendo que ese genera más o menos 80,000 millones de colones, entonces que van para mantenimiento vial, al menos la mitad de eso. Entonces tampoco va a haber un arreglo en las calles, que uno podría decir, bueno, lo aguantamos por un tiempo, pero eso genera costos adicionales en los vehículos y en el mantenimiento y en las personas. Pero además, también si es para mantenimiento vial, ahí se emplean personas, y esas personas pues van a quedar o desempleadas o reducidas sus jornadas. Tampoco van a tener ingresos y tampoco van a dinamizar la economía. Entonces, yo creo que va en la dirección contraria a lo que estamos más bien discutiendo el día de hoy, de cómo generar ingresos para el Estado costarricense que no afecten a la población. Y por último, yo quisiera decir con este tema del marchamo que me parece que las y los costarricenses ya tenemos claro que tenemos que pagar el marchamo,
una vez al año y que vamos generando, digamos, el ahorro para hacerlo. Además, termino diciendo, el marchamo es un impuesto de los pocos progresivos que hay en este país, porque paga más el marchamo se vuelve más caro para el carro más caro, para el vehículo más lujoso, y es más cómodo, más barato para el vehículo de menos valor. Entonces, eliminarlo como tal, pues generaría pues problemas adicionales. Pero reitero que esa es mi posición más personal. No sé qué pensará Roxana al respecto. Desde luego, termino diciendo, habrá argumentos para decir que hay que rebajarlo, que no sé, por ejemplo, que el carro no se ha movido mucho este año, no hemos afectado tanto a las carreteras, en fin, que el cierre por la pandemia, pero yo creo que si hablamos fiscalmente, sería un problema para el Estado costarricense. Roxana, no sé si quiere referirse a otros temas y si no, vuelvo yo. Nada más coincido con lo que plantea don Olman. Un problema también que ha tenido históricamente el país es que se aprueban exoneraciones sin buscar fuentes alternativas de ingreso, y eso ha venido pasando desde hace muchos años, ¿verdad? Está todo el tema de las exoneraciones que se generan a través de los tratados de libre comercio, por ejemplo, algunos grupos que se les exonera algunos impuestos, ¿verdad? Esto genera más posibilidades de evasión incluso, y además un hueco financiero que en este momento, como mencionaba, es enorme la necesidad de recursos que tiene el Estado para poder hacer frente, y no solamente el Estado, ¿verdad? Entre los retos que mencionábamos nosotros está el tema de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ya en estos días la Contraloría también brindó un informe donde los recursos de aquí a diciembre apenas alcanzarán, ¿verdad? Entonces también necesitamos ver cómo vamos a financiar, por ejemplo, la seguridad social. Y en este caso, incluso una de las propuestas que hemos venido planteando es utilizar, por ejemplo, en el caso de las reservas monetarias internacionales, una parte de esas reservas para financiar la seguridad social. Entonces también hay posibilidades adicionales, pero la necesidad de recursos es enorme. Y si nosotros vamos a eliminar un impuesto progresivo por poner uno regresivo, ahí tampoco se vale, ¿verdad? Necesitamos, como mencionaba Olman, el impuesto a la propiedad de vehículos es bastante progresivo, y esto permitiría continuar generando recursos antes que sustituir ese impuesto por otros impuestos que terminarían pagando los sectores de menores ingresos en el país. Con respecto al tema de las zonas francas, bueno, fue una discusión vamos a ver, dentro de las sesiones de trabajo que tuvimos, ¿verdad? Es un tema que costó, digamos, llegar a un acuerdo, porque sabemos las restricciones que hay para poder incrementar o realizar impuestos a las zonas francas por todo el marco legal que las protege, y la afectación no solamente que podría terminar siendo demandado el país al cambiar las reglas del juego, ¿verdad? Entonces, en este sentido, lo que hemos planteado, sentémonos como gobierno a negociar con las zonas francas de manera que puedan contribuir voluntariamente aún al financiamiento del Estado, ¿verdad? Nosotros estamos planteando un 1%, pero bueno, esa es más bien una base que podría sentarse el gobierno a negociar con las zonas francas, en este caso, qué es lo que van a aportar, además de que ya sabemos que aportan una serie digamos, de empleos en el país, de recursos o de inversiones, pues es importante que estas empresas, al igual que lo vamos a hacer todo el resto de la población con las nuevas cargas impositivas o con algunas modificaciones a los impuestos, pues que estos grupos también contribuyan, ¿verdad? Se ha planteado también impuestos a las grandes cooperativas, por ejemplo. En este caso nosotros también estaríamos de acuerdo, ¿verdad? Porque son sectores que históricamente han contribuido poco tributariamente y que podrían contribuir de manera temporal para hacer frente a esta necesidad de ingresos en el país. Y don Olman, tal vez el tema de la reforma del Estado. Sí, en el tema de la reforma del Estado, bueno, es claro que hay que también generar un diálogo para poder realmente hacer una propuesta que sea viable políticamente, pero es clarísimo que tenemos 330 instituciones, es muy grande y muy disperso el Estado costarricense,
y estamos seguros de que se puede buscar mayor eficiencia, incluso para reducir tramitología, para reducir en temas de tiempos de espera y de procesos para poder hacer negocios y para poder pagar los impuestos, etcétera. Bueno, podría poner ejemplos que ya se conocen, como por ejemplo en la parte de vivienda, tenemos un Ministerio de Vivienda, un Banco para la Vivienda, tenemos al INBU y tenemos otras instituciones alrededor del tema. En el área de la seguridad social también tenemos una gran cantidad de instituciones, el IMAS, asignaciones familiares, etcétera. Entonces, sí creemos que se debe entrarle a la reforma del Estado. Se debe buscar cómo hacer más eficiente el gasto. No es un tema de solamente reducir gastos, sino hacerlo más eficiente, revisar incluso la forma en cómo nos organizamos también para físicamente, porque una de las cosas que planteamos es un reacomodo o renegociación sobre los alquileres, que también el gobierno lo ha planteado, pero bueno, entonces, más bien al reacomodarse el Estado costarricense, no solamente se reduciría, digamos, las duplicidades de instituciones y de personas en puestos, sino también de gastos en infraestructura física. No es un tema sencillo, es un tema que tiene que irse dando poco a poco y en este momento sí queremos hacer énfasis en que estamos en una crisis gigante y apremiante, y que realmente pues hay que actuar con algunas de estas propuestas para lo inmediato, y otras como esta de reforma del Estado, pues que va a tomar más tiempo y que va a requerir análisis, ¿verdad? Para poder llegar a acuerdos, y que va a tener entonces un efecto mediano plazo y no inmediato. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no hay más participaciones, entonces vamos a concluir la conferencia de prensa. Nada más informarles que esta presentación fue grabada, y en cuanto se genere el link, se las haremos llegar de parte de la Oficina de Comunicación. Y para las personas que anotaron su correo electrónico, les haremos llegar además el PowerPoint y el documento original que generó esta propuesta. Maribel, tal vez, sí. Perdón, que se me olvidó mencionar, y que vale la pena que los señores y señoras periodistas conozcan que en el documento, por razones de tiempo no lo presentamos aquí, pero en el documento hay una sección de 70 diferentes iniciativas que ha tomado la universidad para apoyar al Estado costarricense en esta crisis del COVID, y que bueno, que está en el documento. Muchas gracias. Perdón que le interrumpa. Sí, en efecto, ustedes van a recibir tres informaciones: la presentación en PowerPoint, el documento original que generó la propuesta, donde está todo más en detalle y esas iniciativas que menciona don Olman, y también el enlace donde pueden tener acceso a la grabación de la conferencia. Además, si necesitan algún apoyo adicional para entrevistas por aparte u otros datos, pueden escribir al periodista Johnny Núñez al teléfono 8674-8535 o al correo jnunes@una.cl. Y pues estamos a la orden, y muchísimas gracias a las personas panelistas por su participación y a ustedes por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.